Hola, buen día. Buen día, Eve. Bueno, yo soy Evelyn Soto, bueno, ya me conocen. Voy a hablar sobre este artículo que habla sobre la discontinuación del tratamiento con hidroxicloroquina en pacientes mayores de 50 años con lupus inactivo. Este es un estudio retrospectivo multicéntrico. Respecto de los fundamentos del estudio, sabemos que la hidroxicloroquina es un fármaco que ha sido ampliamente indicado en los pacientes con lupus debido a las múltiples características en la mejoría de diferentes aspectos de la enfermedad, principalmente la disminución del riesgo de flare, la de daño de órgano, disminuye el estrés neonatal, inclusive se puede indicar durante la gestación, disminuye la incidencia de trombosis venosa, mejora el perfil lipídico, también mejora el perfil glicémico, tiene efectos sobre evitar la disminución de la mineral ósea y teniendo en cuenta el control de todos estos factores ha aumentado la supervivencia de los pacientes con lupus. También influyeron en la supervivencia el mejor manejo o la aparición de drogas que controlan mejor los flares de la enfermedad. Tenemos que saber también que la hidroxicloroquina se asocia a maculopatía, que esta es irreversible una vez que inicia y que por eso nosotros debemos estar atentos al control de este efecto adverso en nuestros pacientes, y que si bien es poco frecuente, también se han reportado casos y series de casos donde se vio como efecto adverso la aparición de cardiotoxicidad, que esta puede ser leve con algunos trastornos de conducción que fueron reversibles, y en otros casos tuvieron una cardiopatía severa que han requerido colocación de marcapasos e incluso hay algún par de casos que requirieron trasplante cardíaco. Todos estos efectos, tanto los beneficiosos como los efectos adversos, los tenemos en cuenta a la hora de indicar esta medicación a nuestros pacientes. El tema ahora de la discusión es cuánto tiempo estos pacientes que alcanzaron una sobrevida larga deben continuar con esta medicación. Se sabe que el riesgo con las dosis que nosotros usamos, de 4 a 5 miligramos por kilo, de presentar una maculopatía, por ejemplo, es del 2% a los 5 años de tratamiento, del 5% a los 10, pero una vez que superan los 20 años de tratamiento, esto supera el 20% de riesgo, siendo una cosa no menor. Entonces, una vez que nosotros tenemos un paciente que tiene más de 5 años de estabilidad, habría que considerar o no la suspensión de este fármaco. Y esto es lo que plantea el estudio. El objetivo general es examinar la seguridad de la suspensión de la hidroxicloroquina en pacientes mayores de 55 años con lupus de larga duración y en remisión. Se plantearon como objetivo primario la aparición de flare dentro del año de suspensión de tratamiento basados en el índice de Leda y Serena para flare. Se plantearon dos estudios secundarios que fueron registrar la incidencia de flare leve, moderado o severo según este índice, y valorar la presencia de muerte por cualquier causa, trombosis venosa, evento cardiovascular o la aparición de diabetes, que no apareció ahí, en el grupo que ha suspendido o que ha continuado con tratamiento. Este estudio es una corte retrospectiva, se hizo basado en el análisis de bases de datos en Estados Unidos. Se hizo un seguimiento durante 12 meses y a la hora de asignar los FLAIR, los investigadores que tenían que asignar la severidad del FLAIR fueron cegados para si tenían o no tratamiento de los pacientes. En cuanto a los criterios de inclusión, se incluyeron 26 pacientes, teniendo en cuenta que estos deberían tener una edad mayor a 55 años, que tuvieran que cumplir criterios ACR o SLIC para el diagnóstico de lupus, que tuvieran más de 5 años de diagnóstico de la enfermedad, que tuvieran tratamiento con hidroxicloroquina 200 a 400 miligramos por más de 5 años y que hubieran suspendido el tratamiento por más de 5 años. Que la dosis de prednisona que estuvieran recibiendo no fuera mayor a 7,5 miligramos y que tuvieran obviamente un SLEDAI de no actividad. Cumpliendo estos criterios se reclutaron 26 pacientes. Para el grupo de control se parearon 32 pacientes, teniendo en cuenta la edad, el sexo, la raza y la etnia. Y obviamente estos pacientes deberían continuar con el tratamiento de hidroxicloroquina 200 a 400 miligramos por día. Respecto de las características del grupo, podemos ver que
En cuanto a la edad, eran pacientes que estaban en una edad similar, alrededor de los 60 años, la predominancia de mujeres era algo esperable. No hubieron diferencias en las razas, vemos que tanto la raza blanca, asiática, hispana y la raza negra, todos tuvieron porcentajes bastante similares. No hubo tampoco diferencia entre la historia de artritis, nefritis o serositis entre los grupos. Los niveles de complemento eran normales en ambos grupos, y lo que sí vamos a remarcar son algunas cosas importantes. Vemos que hubo diferencia a la hora de ver la duración del diagnóstico de lupus. En la primera columna tenemos a los pacientes que suspendieron tratamiento y vemos que la duración de enfermedad de estos pacientes fue bastante mayor que los pacientes que continuaban con tratamiento, que el número de criterios que cumplían los pacientes que continuaron con tratamiento era mayor que los que suspendieron, que los pacientes que presentaron complemento bajo continuaban principalmente con tratamiento, que el uso de inmunosupresores importantes como ASA, micofenolato, metotrexato era más importante en el grupo que continuó tratamiento, que la dosis de prednisona también era mayor en el grupo que continuó con tratamiento con hidroxicloroquina, y si bien el score de Selena-Sleda era de remisión, era un poquito más elevado en el grupo que continuó con tratamiento de hidroxicloroquina. Quizás esto se deba a los niveles más altos a los niveles más bajos, de complemento en este grupo. En esta curva lo que vemos es la curva de Kaplan-Meier para el seguimiento de los pacientes. En el eje de las ordenadas vemos la probabilidad de flare y en el eje de las abscisas los meses de seguimiento. Con la línea continua azul vemos a los pacientes que continuaron con tratamiento de hidroxicloroquina y en la línea roja aquellos que suspendieron. Si bien vemos que hay una leve tendencia al grupo que continuó con hidroxicloroquina de tener menos flare, vemos que esta diferencia es despreciable, pasaron de 0,1 de riesgo a 0,2. Y si vemos a la hora de la valoración, el odds ratio fue de 1,28, pero con una P no significativa y sus intervalos de confianza pasaban por el 1. También dicen los investigadores que al ajustar variables como la duración del tratamiento, los años de diagnóstico de enfermedad, la edad de los pacientes, no encontraron una diferencia significativa y el odds ratio seguía siendo bastante similar, de 1,31 con una P no significativa de 0,78. Es así que los autores concluyen o pueden decir, basándose en estos datos, que la suspensión de la hidroxicloroquina no aumentaría significativamente el riesgo de flare en los pacientes con lupus inactivo de esta corte. Cuando vamos a los objetivos secundarios que se plantearon de ver qué tipo de flare encontraban en los grupos de tratamiento o de suspensión de tratamiento, en la primera parte de este gráfico encontramos que está el grupo de suspensión de tratamiento. Para este grupo, en realidad para los dos, el dominio más frecuentemente afectado fue el cutáneo, todos presentaron algún tipo de rash, alopecia, y la artritis también fue bastante frecuente. En este grupo de pacientes se vio que los flares fueron de leve intensidad y que solamente uno de estos pacientes requirió por la poliartritis el inicio de metotrexato. Ahora, a la hora de evaluar a los pacientes que continuaron con tratamiento, vemos que los flares fueron moderados, que comprometieron el dominio cutáneo, pero presentaron más artritis, poliartritis. En 3 de los casos requirieron inicio de metotrexato para control de síntomas, y uno de ellos presentó un efecto adverso severo, que fue la pericarditis. En cuanto a las causas de suspensión, encontramos que la toxicidad retiniana alcanzó el 44%, un porcentaje importante. La preferencia del paciente, recordamos que ellos llevaban más de 5 años de uso de tratamiento, la preferencia de no continuar con la droga también alcanzó un porcentaje no menor de 36%. Otras causas sospechosas o confirmadas de efectos adversos fueron el 16%, y la recomendación por parte del oftalmólogo por algún grado de degeneración macular fue del 4%. Cuando ellos valoraron la aparición de eventos cardiovasculares o diabetes, solamente un paciente tuvo la aparición de diabetes
de novo en el grupo que continuó con tratamiento, y esto quizás se debía a la mayor dosis de corticoides, aunque esta era bastante menor o despreciable. Solamente hubo un evento trombótico y fue en un postoperatorio, por lo que no se consideró dentro del grupo de suspensión de tratamiento como una causa de no tener tratamiento con hidroxicloroquina. No encontraron eventos cardiovasculares ni tampoco se presentaron muertes durante el periodo de seguimiento. En cuanto a las conclusiones, vemos que este estudio, que evaluó la suspensión de tratamiento con hidroxicloroquina en pacientes mayores de 50 años con lupus inactivo, no aumentaría significativamente el riesgo de FLAIR comparados con aquellos que continúan con dicho tratamiento. En la comparación de grupos, el 60% de los FLAIR fueron leves en aquellos que suspendieron el tratamiento con hidroxicloroquina, comparados con los que seguían con el tratamiento que presentaron FLAIR moderados o severos. Y esto quizás tenga que ver con estas variables diferentes que encontramos en la comparación, que eran pacientes que tenían más inmunosupresores más potentes o más importantes, que tuvieran complemento más bajo, quizás esto fuera algún grado de marcador, o por ejemplo. Que las dos causas de suspensión más frecuentes de tratamiento fueron la toxicidad, que fue altamente frecuente en el 40% de esta población, y la preferencia del paciente alcanzó un 30%. En cuanto a las limitaciones, bueno, las limitaciones que tienen que ver con la metodología del estudio, que fue una revisión de bases de datos, el tamaño de la muestra, que alcanzó a ser muy poquita, 26 pacientes solamente en el grupo de estudio, y el tiempo de seguimiento de 12 meses quizás no fue el suficiente para poder ver estos efectos adversos, o inclusive el FLAIR, una vez suspendido el tratamiento, que fue solamente por 12 meses. Y es todo, muchas gracias. Bueno, gracias, Eve. No sé si hay algún comentario sobre el artículo, algún aporte. Hola. No sé si alguien tiene algún comentario. Me parece que los 13 artículos de hoy fueron muy prácticos, fue muy buena elección. El que comentó Evelyn, me llama la atención tanto evento adverso, porque son más de 5 años, pero no aclara cuántos años bien de hidroxi, pero casi como un 40% de evento adverso, no sé si lo entendí bien, Eve. Es mucho, mucho más del que nosotros vemos. Me parece un artículo interesante para replicar, porque nosotros tenemos muchos pacientes y debemos tener un porcentaje de pacientes que no reciben hidroxicloroquina en este momento. Y por otro lado también otra cosa que me parece interesante para tener pendiente con lo que pasó con la hidroxicloroquina en la experiencia del COVID, es que a nuestros pacientes podemos empezar a pedirles un electrocardiograma y pedirles un QT o pedir un QT corregido, como para tener una idea de qué es lo que pasa con esto, sobre todo a los pacientes con hidroxicloroquina, a los pacientes lúpicos que son más añosos, pero también en los que reciben durante mucho tiempo la hidroxicloroquina. Un estudio que es accesible para todos, un electrocardiograma, y sería bueno ir teniéndolo presente. Así que, bueno, muy buenos los artículos. Bueno, gracias, Diana. No sé si hay algún otro comentario. Sí, yo quiero hacer un comentario, Diego. Mario. Mirá, me parece el artículo de hidroxicloroquina, me gustó mucho. Me parece que es un artículo que está, a pesar del diseño retrospectivo, me parece que está como muy bien planteado el análisis estadístico. El uso de la regresión lineal mixta, de modelos de regresión lineal mixta en este caso, se realiza cuando se cree que los datos que se van a obtener, primero, las regresiones lineales siempre son cuando uno tiene muchos datos de la misma persona a lo largo de un periodo de seguimiento de tiempo. Entonces tenés que hacer ese análisis de alguna forma. Generalmente se usa el ANOVA, que es un tipo de análisis de regresión lineal,
cuando los datos se suponen que conservan o respetan una curva de normalidad, y ese otro tipo de análisis es cuando los datos aparentemente no respetan, o uno cree que pueden no tener un comportamiento de normalidad en la curva de Gauss, en la campana de Gauss, perdón. Así que me parece que está prolijo el análisis estadístico, a mí me gustó. Y después utilizan el propensity score, que bueno, eso ayuda como a homogeneizar los datos entre los pacientes también, y el peso que tienen las variables, y las varianzas de cada una de las variables en la medición de tiempo por cada paciente. Así que bueno, a mí me parece que es un buen trabajo. Coincido con Diana, que me llama la atención la cantidad de eventos adversos que tuvieron, sobre todo oculares, más allá de que es una población más añosa. Así que, bueno, nada, eso quería agregar. Bueno, gracias, Mari. No sé si hay algún otro comentario, si no ya vamos cerrando el Ateneo. Bueno, felicitaciones a los chicos por los artículos y las presentaciones. Diego, ¿nos comentás lo del paso al Teams? Sí, ahí ahora hay un evento de terapéutica en lupus que a muchos les llegó por correo. Hay que entrar en el correo o en la fecha, en la cita del calendario que les llegó al mail, tienen un link donde se entra directamente a Microsoft Teams, y de ahí les da la opción de elegir si quieren descargarlo y verlo desde la compu, o directamente entran desde el navegador. Si lo tienen en calendario o en el mail, pueden entrar por cualquiera, ya sea por la compu o por el celular. Lo ideal sería que descarguen la aplicación. Si van a entrar desde el celular, descargar la aplicación desde el store que tengan, si es Android o Apple, del store correspondiente, bajar la aplicación de Microsoft Teams, y desde el mail o el calendario, al hacer clic en el link, directamente entran a la reunión. No sé si todos recibieron el calendario, la invitación al calendario o el mail. Esto es a partir de las... Está el link, pero a mí me pide una clave. No debería. A ver. Ahora, ¿a todos les pide clave? Los que trataron de entrar. Buen día, yo todavía no traté de entrar. Sí sé que se puede entrar, aunque no te descargues el Teams. Bueno, probamos, y si no, vamos consultando. Sí, en el grupo lo que mandaron por lo menos no tiene contraseña. Ahora me fijo si a mí me pide también. Bueno, cierro acá, Diana, y vamos hablando por el WhatsApp. Perfecto, dale, Marco. Gracias.